Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy les traigo limpieza y orden de mi casa porque sí, era necesario. Mi casa es un caos, los chicos están en vacaciones, así que hay extra desorden. Y hoy vamos a taclear lo que es el baño de los chicos, el playroom y además de eso la habitación de Sofi. Ustedes saben que a mí no me gusta dejar por mucho tiempo los ambientes o las cosas en el mismo lugar, así que hoy vamos a hacer un pequeño cambio también en la habitación de Sofi y vamos a organizar, depurar y revisar qué es lo que sirve y lo que no sirve. Además de eso les quiero mostrar cómo está mi casa después de que volvimos de camping. Ustedes saben que el fin de semana largo nos fuimos de camping. Yo había dejado toda la casa limpia porque ya sabía que esto iba a pasar, pero miren cuando volvimos el caos que es mi casa. A veces se puede mantener el orden, a veces se puede mantener la casa limpia y a veces no. Así que te motivo para que saques ganas y empieces a limpiar tus ambientes. No es necesario que hagas todo de golpe. Anda haciéndolo de a poquito y vas a ver lo placentero que es tener tu casa acomodada, aunque sea una parte. Muy bien, lo primero que hago es arrancar por el baño, así que ahí me ven trayendo todos los productos de limpieza para empezar. Lo primero que hago es limpiar muy bien el espejo, después lo que voy a hacer es retirar todo de la mesada y con la esponjita de Scrub Daddy limpiar muy bien porque siempre hay restos de pasta de dientes y cositas pegadas en el zinc, así que ahí le voy a dar muy bien con la parte abrasiva de la esponja para retirar todo lo que haya. Además de eso había algo trabado en el drenaje, así que también ahí me ven que lo estoy sacando y ahora lo que hago es terminar de limpiar muy bien, volver a poner el tapón y secar muy bien el zinc para dejar todo bien limpito, para volver a poner lo que es las decoraciones y el jabón de manos. Últimamente lo que estoy haciendo es guardar los cepillos de dientes abajo en el mueblecito. Ahora lo que voy a hacer es con unas toallitas desinfectantes limpiar el inodoro, porque esto es una limpieza de repaso, ¿sí? Yo había dejado los baños bien limpios de la semana anterior, así que lo único que voy a hacer acá es hacer un repaso del inodoro y sacar bolsita para reemplazarla por una limpia y desinfectar muy bien los pisos. Tiré un poquito del desinfectante en el área del inodoro y después con la mopa terminar de desinfectar muy bien el piso. Bueno, y arrancamos por la habitación de Sofi. Lo primero que hice fue cambiar las sábanas porque ya era necesario y además de eso no podía más con esta organización, así que cambié todo de lugar. Lo primero que voy a hacer es sacar todo de abajo de la cama, pasar muy bien la aspiradora. Siempre hago esto para sacar pelucitas y terminar de limpiar muy bien ahí. Cambio las sábanas. Y lo que voy a hacer es cambiar la cama de lugar a como estaba antes. Ustedes saben que en el verano siempre vienen amiguitas a casa y Sofi necesita como más espacio en su habitación para jugar. Entonces le volví a mover la cama. Además de eso revisé tupper de plástico que tengo abajo de la cama con ropa extra que tal vez es un poquito más grande y todavía no le entra. Y además de eso saqué otra mantita de estas con la que ella normalmente se tapa en el verano. Además de eso cambié, como les decía, las sábanas y puse el acolchado verde porque ahora está que no le gusta más el rosa, así que puse por ahí. Y lo que voy a hacer acá es revisar todo lo que hay en esta mesita de noche. Tenía demasiados papeles, un bolonqui tremendo acá, así que lo que voy a hacer es sacar todo, pasar toallitas desinfectantes, revisar todas las cositas que tenía por acá, papeles. Había papeles rayados, sin ningún dibujo, papelitos de stickers sin stickers, así que empecé a sacar todo, revisar todo muy bien y volví a organizarle mejor este espacio para que ella tenga todo más a mano. Y lo que voy a hacer es desinfectar muy bien todo con las toallitas estas desinfectantes y volverle a poner todos los libritos arriba de su mesada. Como vieron ahí saqué un montón de papeles. Ahora lo que voy a hacer es cambiar estas estanterías de lugar. Voy a desinfectarlas otra vez muy bien con estas toallitas desinfectantes y le voy a volver a organizar porque tenía todo medio un lío. Ya voy a sacar cosas que ya no está utilizando, voy a revisar los libros, voy a revisar todos los juguetitos ahí que tenía. Porque sí, ya tenía demasiadas cosas, mucho bolonqui, así que estoy organizando mejor. En esta canastita azul lo que estoy poniendo son las cosas de la escuela más que nada y los libros los voy a poner al lado, así ella puede revisar muy bien qué libros quiere leer en ese momento. Y después le vuelvo a poner todas las cosas en su lugar.
Además de esto, ustedes saben que yo voy haciendo rotación de juguetes, así que le volví a sacar todas sus Polly Pocket y se las puse ahí en la mesa. Esto juega un montonazo y acá le voy a revisar todas las cositas de la muñeca y cositas que ella juega como para maquillaje y demás, así que voy a organizar muy bien, voy a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no, así ya dejo todo mucho más organizado. Y también voy a sacar algunos juguetes que no son de acá o que ya los voy a rotar para que no se aburran tanto. Voy a pasar obviamente la aspiradora y voy a pasar toallita desinfectante en el borde porque acá estaban las estanterías y la verdad que era medio un asco. Voy a volver a acomodar sus peluches, pasar otra vez la aspiradora y organizarle acá en la sillita, que al final después la terminé cambiando para que pueda tener su espacio de lectura. El placar, me pasé a su closet o placar armario y organicé todo mejor. Saqué esa canasta de los zapatos que ya estaba toda rota y también toda la ropa que estaba tirada. Eran mayormente trajes de baño que ya no le entra porque hice como una depuración, así que le tuve que comprar trajes de baño nuevos. Le pasé el trapo y terminamos con la limpieza de la habitación. Ahora me paso a la parte de la entrada, que también era un lío, muchísimos zapatos tirados. Lo que voy a hacer acá es sacar muy bien el polvo, pasar muy bien la aspiradora y voy a levantar todos los zapatos, los voy a guardar en su lugar y voy a dejar solamente los que utilizamos en el momento. Además de eso, voy a pasar también un trapito con desinfectante en la mesada para sacar todo el polvo. Y pasar el trapo muy bien en la entrada también porque hubo bastantes días de lluvia, así que había un poquito de barro en el piso. Voy a volver a poner todo en su lugar y voy a sacar todos los zapatos que ya no utilizamos. Y ahora voy a buscar las toallitas desinfectantes y le voy a pasar abajo porque había puesto los zapatos para terminar de desinfectar muy bien esta parte y volver a poner todo en su lugar. Bueno, y así quedó la entrada, saqué todos los zapatos, ¿se acuerdan? Acomodé acá, limpié muy bien todo, saqué el polvo. La mesita ahora quedó vacía porque la planta que tenía acá se me estaba poniendo un poco triste, así que la puse en el baño. Pero bueno, ahí quedó, prendí el hornito también para que haya ricolor. El piso también lo aspiré y lo limpié, por acá lo mismo. El baño de los chicos quedó, esperen que prendo la luz. El baño de los chicos quedó impecable, ¿se acuerdan que el piso estaba todo sucio acá? Bueno, bien limpito. Por acá también, miren cómo quedó toda bien limpita. Y saqué ese cosito también y limpié. Estaba medio tapado y es que había un poco de papel. Así que bueno, limpié todo acá. Y también le había dejado agua con lavandina a la bañadera para que se limpie la alfombrita que estaba toda con hongos y quedó impecable. Limpié todo ahí, el inodoro también está súper limpito, súper limpito todo. Cambié bolsita del tacho y así quedó. Bueno, y creo que lo mejor de todo es la habitación de Sofi, que ustedes saben, cada tanto me gusta ir moviendo las cosas del lugar, así que le cambié la cama de lugar, le cambié la mesita también, le acomodé toda la mesita adentro, que era un lío. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora le quedó todo bien prolijito. Acá están todos los libros que está leyendo. Le quedan todos estos leer. Ya terminó el 6. Le quedan todos estos, son de la escuela. Le cambié sábanas. Le puse el acolchado dado vuelta en verde, pero en vez de así se lo puse así. Y le puse mantita porque bueno, ya empieza la época que se tapa solo con mantita. Acá las bibliotequitas estas antes estaban acá y ahora se las corrí para acá y también le reacomodé todas las cosas, le puse los libros, los crayones y le bajé esto también acá para que ella pueda jugar, que son todas las Polly Pocket y los bichitos chiquitos. Ahí abajo le dejé también cosas de la escuela que tiene que hacer, sus crayones, bueno, todas las cositas. La sillita se la puse acá también porque si quiere leer se puede sentar acá sin problema. Los peluches acá. Y el armario, que estaba hecho un desastre, creo que ya lo vieron, pero bueno, le cambié, le colgué todas sus carteras, le saqué la cunita, se la desarmé de las muñecas y se lo dejé así. Le acomodé todos los zapatos. Saqué algunas cosas de acá abajo de esta cosa, tiene todos sus disfraces, ¿ven? Y también había algunos que ya no le quedaban, así que los saqué. También le acomodé los zapatos, saqué la canasta esa que tenía acá con los zapatos porque estaba toda rota y juntaba basura, mugre, así que la saqué, la tiré porque estaba toda rota. Los cajones también los tiene todos arregladitos.
Estas son unas tarjetitas que estaba haciendo para practicar. A este bolsito lo tengo que llevar. La otra media la tengo en mi habitación, así que me falta completar. Y ahí le puse las canastitas que saqué. Acá le puse las canastitas que saqué ahí abajo, la mochila de la escuela. Y bueno, la acomodé acá un poquito más arriba. Ya no le queda mucho. Así que bueno. Así quedó todo. Le voy a poner estas tarjetitas acá para que practique. Ah, no, ¿saben qué? Se los voy a mejor poner acá abajo con todas las cosas de la escuela. Ahí está. Y acá tiene todas sus Polly Pocket y acá también. Todos sus Polly Pocket y los bichitos chiquitos. Bueno, así que nada. Bueno, así que acá obviamente no se los mostré porque igual era juntar. Ya acomodé todo el playroom. Pasé también un trapito en el piso. Así que quedó todo no organizado. La verdad que es un bolonqui, pero está todo ordenado. O sea, cada cosa está en su lugar, no hay nada tirado en el piso. Bueno, un poquito más de paz mental. ¿Vieron cómo es esto? Me queda todo el resto de la casa, pero no voy a llegar. Así que bueno, nada chicos, eso. Yo quería terminar de hacer las cosas, pero no voy a poder hoy. Hoy lamentablemente no voy a poder. También tengo que priorizar que Sofía está acá en casa y tengo que llevarla también a divertirse un poquito. Así que bueno, lo único que sí voy a sacar ahora es la basura. Porque sí, lo tengo que hacer y bueno, no mucho más. Así que, beso, nos vemos en el próximo video.